Muchas gracias, buenas noches. Vamos a comenzar con lo que es esta presentación, ¿no? De la diabetes mellitus tipo 2. Agradecer a Oigan, ahorita vengo. MedPasión. Agradecer a MedPasión y también al grupo CTO, ¿no? Que nos auspicia. Bueno, comenzaremos. Comenzaremos hablando de la diabetes. Esta diabetes mellitus tipo 2 comprende un grupo de trastornos, ¿no? No solamente es el exceso, un nivel excesivo de la glucosa, sino que también aloja o abarca un poco más es un grupo de trastornos metabólicos que son frecuentes y que comparten el maravilloso fenotipo de esta enfermedad que es la hiperglucemia, ¿no? Existen varios tipos diferentes de diabetes mellitus, resultados de una interacción compleja. Aquí podemos ver una interacción compleja entre lo que es los factores ambientales que nos llegarían a dar lo que es el fenotipo y la genética que nos daría el genotipo, ¿no? Estos factores, tanto los ambientales como los factores genéticos, van a contribuir, ¿no? En lo que es la hiperglucemia. Y de acuerdo con la causa de la diabetes, podemos ver que como van a contribuir lo que es la hiperglucemia, de acuerdo con la causa, tenemos a lo que es la deficiencia de la secreción de insulina, una disminución de la utilización de la glucosa o aumento de la producción de la glucosa. Muy bien. El trastorno de la regulación del metabolismo que acompaña y provoca estas alteraciones fisiopatológicas secundarias en muchos sistemas y órganos. Como podemos ver, la diabetes mellitus va a provocar una severa complicación, ¿no? Tanto en sistemas y órganos. Hay que tener mucho en cuenta todos estos tipos de complicaciones o alteraciones fisiopatológicas secundarias a esta enfermedad que se va a presentar muchas veces y en muchos casos de algunos pacientes se va a presentar de manera ocultada, ¿no? No se va a exuberar, digamos, en su sintomatología. Hay que tener mucho ojo clínico en esta parte para poder diagnosticar y también en lo que es poder llevar a un tratamiento específico, ¿no? De acuerdo a cualquier complicación que tenga el paciente. La diabetes mellitus tipo 2 es un grupo heterogéneo de trastornos. ¿Qué quiere decir heterogéneo? Va a tener muchos tipos de trastornos que también van a ser de diferentes modos, ¿no? Van a atacar a lo que es o coadyuvar a lo de la diabetes. Y estos trastornos se van a caracterizar por grados variables de resistencia a la insulina, menor secreción y mayor producción de la glucosa. ¿Ya? Existen muchos defectos genéticos y metabólicos en la diabetes que van a llegar a ser en la acción y en la secreción de la insulina. Van a llegar a ser, de cierta manera, en esta enfermedad, van a llegar a ser que haya muchos defectos, ¿no? Muchas alteraciones en la acción de la insulina y también en la secreción de la insulina. Y esto va a llevar a, tanto la acción y la secreción van a llegar a causar el fenotipo común, que es la hiperglucemia, ¿no? Que estábamos diciendo anteriormente en la diabetes mellitus tipo 2. Este fenotipo de la hiperglucemia es precedida por un periodo de homeostasis anormal de la glucosa. Muy bien. Que va a llegar a provocar lo que es la intolerancia a la glucosa o la intolerancia a la glucosa en ayunas. Perfecto. Entonces decimos que la resistencia a la insulina se va a deber, o la resistencia y la secreción anormal van a ser unos aspectos centrales en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Estos dos factores, tanto la resistencia y la secreción anormal, van a ser
unos aspectos centrales en esto del desarrollo de la enfermedad. Muchos estudios llegaron al resultado que se debe a los defectos de su secreción y que la diabetes se desarrolló solo si hay secreción de insulina anormal, o sea, inadecuada. Hay demasiados estudios y también mucha controversia de parte de eso, ¿no? Del mecanismo principal de lo que es esta enfermedad, de lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Muy bien. En las consideraciones genéticas, la diabetes mellitus posee un fuerte componente genético. En gemelos idénticos es el 70-90%. Podemos decir que es un porcentaje muy alto, ¿no? En lo que es una consideración genética en esta enfermedad. Los pacientes que tienen un progenitor con diabetes mellitus tipo 2, digamos, un paciente que tenga su papá o su mamá que tengan diabetes, ese paciente va a tener un mayor riesgo de padecer diabetes. Muy bien. En cambio, si a ambos progenitores, tanto la mamá como el papá, están con diabetes mellitus, entonces el riesgo puede alcanzar hasta un 40%. Es un porcentaje muy alto en este ámbito de lo que es la diabetes mellitus. En un paciente que tenga uno o los dos progenitores, va a ser mucho más amplia, ¿no? Lo que es, y esto no va a ser un factor, digamos, de mediado que sea el primer hijo o el segundo hijo, no va a afectar a casi todos los hijos por igual. Entonces no va a haber alterancia, digamos, entre el primer y el último hijo, digamos, en el que estos progenitores hayan tenido más de un hijo, ¿no? Esta enfermedad es poligenética, o sea, porque según estudios hay más de 70 genes, alrededor de más de 70 genes, y también los genéticos, ¿no? Que pueden llegar a predisponer, aunque no se han identificado por completo, estos genes, su mecanismo de acción, ¿no? De los genes que llegan a decir que hacen lo que es la alteración y predisponen la diabetes mellitus tipo 2. Por eso se le llama que es una enfermedad poligenética. ¿Y multifactorial por qué? Hay muchos factores ambientales, ¿no? Que le van a afectar a esta enfermedad, como la obesidad, la nutrición y actividad física. Entonces, estos factores ambientales pueden llegar a predisponer lo que es una diabetes mellitus tipo 2. O sea, esto multifactorial va a llegar a ser que modulen el fenotipo, ¿no? Habíamos hablado que el genotipo y el fenotipo son aspectos centrales, o hay una interacción muy, muy estrecha, ¿no? En el ámbito de estos pacientes con diabetes mellitus. Entre los genes más importantes está el gen 2, de todos los genes que han sido identificados y que hay muchos estudios que indican, ¿no? Entre los más importantes está el gen 2. El gen 2 es similar al factor 7 de transcripción, ¿no? También podemos ver el ambiente inútero, como lo llaman, o ambiente intrauterino. En el ambiente intrauterino va a contribuir también a lo que es a predisponer, como se dice, esta enfermedad, y en cómo el peso aumentado o disminuido al momento del nacimiento, cuando nace un bebé con mayor peso o un bebé con muy bajo peso, van a llegar a incrementar, ¿no? el riesgo de lo que es padecer lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Muy bien. Pasamos lo que es a la fisiopatología. Las características de esta enfermedad son la secreción alterada de insulina, la resistencia a la insulina, la producción hepática excesiva de glucosa
y el metabolismo anormal de la grasa. Estas son las características perfectas que describen lo que es la fisiopatología de la enfermedad de diabetes mellitus tipo 2, ¿no? La obesidad visceral o central es muy frecuente. Casi la mayoría de los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 van a tener una obesidad visceralizada, según todos los estudios, en mayor o igual al 80%, ¿no? Hay dos etapas de la enfermedad, que es la normoglucemia y la hiperglucemia. En la normoglucemia, que es cuando los niveles de glucemia son normales, pero los procesos fisiopatológicos ya han comenzado, ¿no? Y la hiperglucemia, que es cuando los niveles de glucemia superan el límite normal. O sea, van a superar lo que es el límite de la glucosa normal, tanto en ayunas o en el límite normal de la glucosa, cualquier momento, ¿no? En cualquier momento preprandial o postprandial, ¿no? Entonces, en las etapas iniciales, la tolerancia a la glucosa es casi normal, se mantiene casi normal. Y eso a pesar de la resistencia a la insulina. ¿Y por qué se mantiene casi normal? Porque podemos decir que se mantiene en la primera etapa de lo que es la diabetes. ¿Por qué se puede mantener la glucosa normal? Porque las células beta del páncreas van a compensar esto, aumentando la producción de insulina. Muy bien. Estas células beta van a llegar a compensar, van a incrementar la producción de insulina y entonces va a ser va a haber una hiperinsulinemia compensatoria, ¿no? Porque van a provocar mayor secreción. En esto de la fisiopatología entendemos que en las primeras partes es lo que en el músculo, por ejemplo, una parte, ¿no? En el músculo, el músculo esquelético más específicamente, podemos notar que no hay mayor captación, o sea, deja de captar mucho la glucosa, o sea, de agarrar la glucosa, y porque sabemos que casi el 80% de lo que es la glucosa en el organismo lo va a hacer la función, se va a ir a los músculos, ¿verdad? Entonces, en esto de la diabetes va a empezar a recibir o a captar menos glucosa el músculo. Y entonces esto va a hacer que haya demasiada glucosa en el sistema sanguíneo. Y es por eso que en en el páncreas se tratan de compensar, o sea, eso de que haya demasiada glucosa en el sistema sanguíneo, van a tratar de compensar las células beta, ¿no? Del páncreas. Ya te puedes virtual. Luchito y yo decidimos hacer esta ponencia Entonces, de los dos ahí, todos drogados, en realidad yo. Y aquí está Luchito. les pediría que apaguen sus micrófonos, por favor, a los ¿Tienen alguna pregunta? participantes. Experiencia muy nueva. Entonces vemos que los factores genéticos, que dijimos que eran el genotipo, y los factores ambientales, que llegarían a ser el fenotipo, o ambos en sí, van a provocar el aumento de la resistencia a la insulina. O sea, los factores genéticos hablamos de que exista la predisponencia, ¿no? De que un progenitor o ambos progenitores hayan tenido diabetes mellitus tipo 2, y también los factores ambientales, que es la obesidad, puede llegar al sedentarismo, todos los factores ambientales, ¿no? Que les mencioné, como la nutrición, sedentarismo, hablamos que tienen poca o casi nada de actividad física, ¿no? Estos ambos van a provocar lo que es un aumento a la resistencia a la insulina, ¿no? Esto provoca un aumento de lo que es la producción de la glucosa hepática y también una menor captación de la glucosa muscular, como les decía, ¿no? Una, una menor captación del músculo hacia la glucosa va a provocar que haya mayor glucosa en el sistema sanguíneo, ¿verdad? Entonces, este aumento es paradójico. Mientras más aumente la resistencia a la insulina, más va a aumentar lo que es la hiperinsulinemia compensatoria. Muy bien, porque en nuestro sistema sanguíneo hay demasiada glucosa, entonces
va a haber mayor secreción de insulina en las células beta, ¿no? Luego, pasamos a, o sea, lo que es a la disminución en la secreción de la insulina y un aumento en la producción hepática de glucosa conducen a lo que es a la diabetes manifiesta. ¿Qué quiere decir esto? Este es el primer estado de la enfermedad, que es la glucosa alterada en ayunos. Esto nos va a dar al primer estado de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? En algunas personas, no en todos los pacientes obviamente, los islotes pancreáticos son incapaces de mantener el estado hiperinsulinémico. Como sabemos, va a haber una hiperinsulinemia compensatoria, ¿verdad? Entonces, en algunos pacientes no van a poder mantener este estado, no van a poder hacer la compensación con la mayor secreción, ¿no?, de insulina. Y entonces, ¿qué va a llegar? Va a llegar posteriormente a lo que es a la falla celular, a la falla de las células beta. Y entonces con la falla de las células beta va a aparecer lo que es la intolerancia a la glucosa. Y con esto, que su característica es el aumento de la glucosa postprandial, ¿no? En la primera etapa vamos a ver que es la glucosa alterada en ayunos. La postprandial no se afectará en nada. Entonces, en esta etapa ya podemos ver que es un aumento de la glucosa postprandial. Como dijimos, la patogenia de esta enfermedad es dada por la resistencia a la insulina y la secreción alterada de insulina. ¿Por qué? Por a causa de lo que es la falla celular, ¿no?, de las células beta en los islotes pancreáticos, ¿verdad? El grado de contribución de ambas, o sea, tanto de la resistencia a la insulina y la secreción alterada de insulina, va a ser variable, ¿no?, de una persona a otra. Pasamos a lo que es el diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico a una persona, a un paciente que posiblemente esté padeciendo lo que es la enfermedad de la diabetes mellitus tipo 2? Las personas con esta enfermedad tienen las siguientes características, ¿no? Que desarrollan la enfermedad después de los 30 años de edad. Generalmente no se ve que desarrollen la enfermedad menores, ¿no?, de 30 años de edad, pero aunque últimamente la edad al momento del diagnóstico va en descenso. Eso quiere decir que existe un aumento notable entre los niños y adolescentes con sobrepeso que llegan a tener esta enfermedad, que es la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Algunas personas que con diabetes mellitus tipo 2 fenotípica, ya les dije, fenotipo es de los factores ambientales, ¿no?, se presentan con cetoacidosis, pero carecen de marcadores autoinmunitarios. Entonces, ¿cómo les vamos a catalogar? Como diabetes mellitus tipo 2, ¿no?, con previa hacia cetoacidosis diabética, ¿no? Vamos a ver para el diagnóstico los síntomas. Los síntomas clásicos de la enfermedad son las 3 P's, ¿no? Lo que es la polidipsia, la poliuria y la pérdida de peso. La polidipsia, que es esa sensación, esa necesidad inminente de tomar agua, ¿no?, que quieren tomar agua todo el tiempo y todo eso. ¿Por qué? Porque hay una deshidratación del paciente con diabetes mellitus. Hay una deshidratación gracias a lo que es que haya demasiada glucosa, ¿no?, en el torrente sanguíneo. La poliuria, que es la necesidad inminente de ir al baño, de orinar. Y también lo que es la pérdida de peso. Tenemos que tener en cuenta que estos 3 síntomas clásicos de la diabetes se producen cuando el paciente es diabético ya desde hace bastante tiempo. No cuando está empezando la diabetes, sino cuando ya es de bastante tiempo. Y por tanto la glucosa se encuentra demasiado elevada. Como hay demasiado elevada la glucosa, va a haber la polidipsia, la poliuria y la pérdida de peso. Muy bien. No en lo que es una etapa temprana de esta enfermedad. Muy bien. También presentan los pacientes lo que es la fatiga, la debilidad, una visión borrosa,
y infecciones superficiales frecuentes, ¿no? En las mujeres pueden darse lo que es la vaginitis, en ambos, en hombres y mujeres, puede darse lo que es infecciones cutáneas micóticas, ¿no? O hongos. Y también puede presentar el paciente, que es general, ¿no? Una cicatrización lenta de las lesiones cutáneas. Muy bien. Y algo característico de esta enfermedad es la piel seca en los pliegues, ¿no? Pliegues de la muñeca, del codo, en la región posterior del cuello podemos presenciar una piel seca, una piel, incluso en muchos casos, en muchos pacientes podemos presentar una piel dura, ¿no? Con una hiperkeratosis, digamos así. Y esto porque se da por una deshidratación, o sea, va a presentar una deshidratación, por eso tiende el paciente a tener una polidipsia, ¿no? Una sensación inminente de lo que es tomar agua, de tener sed, ¿no? Para el diagnóstico vamos a manejar estos criterios, estos 4 criterios que son casi la base para diagnosticar a un paciente de diabetes, ¿no? Dependientemente de lo que es la sintomatología que presente. Podemos utilizar cualquiera de estos criterios, que es el síntomas de la diabetes mellitus, los que les dije anteriormente, más glucemia casual, medida en plasma venoso, que sea mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. O sea, a cualquier momento del día, ¿no? En la tarde le podemos medir a un paciente y que sea mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Entonces, que tenga síntomas de la diabetes ya es categoría directa para el diagnóstico de la diabetes mellitus, ¿no? Otro criterio podemos ver que es la glucemia en ayunas medida en plasma venoso, que sea mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Esto de la glucemia en ayunas hay que tener mucho énfasis, ¿no? Y también cuidado en que no podemos tomarle a un paciente, digamos, una glucemia en ayunas a eso de las 10 de la mañana. Por más que no haya consumido toda la mañana, no haya consumido ningún alimento, que hace 8 horas haya estado sin consumir nada de alimento, aunque sea solamente tomando agua. Por más que hagamos esto, no podemos tomarle a un paciente a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque hasta ahora ya ha actuado lo que es la secreción, ¿no? de compensación, porque no hay alimento y entonces el cuerpo empieza a compensar esto. Entonces ya ha actuado. Tiene que ser temprano, ¿no? A tempranas horas del día. Podemos hacer 7 de la mañana, 8 de la mañana, demás. Pero no hacerle muy tarde, ¿no? Porque ya no nos va a servir. O sea, nos va a dar una glucosa alterada en ayunas, pero que no es característico ya de padecer diabetes, sino que el organismo ya ha compensado lo que es esta falta de alimento, ¿no? En el organismo. Otro criterio es la glucemia medida en plasma venoso, que sea igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, 2 horas después de una carga de 75 gramos de glucosa. ¿Y esto cómo sería esta prueba, digamos? Es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? El paciente tiene que beber 75 miligramos de glucosa y después de 2 horas hacemos el control, ¿no? Y si da mayor o igual a 200 miligramos por decilitro es catalogado para diabetes, ¿no? Otro criterio es una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5%. Esto de la hemoglobina glucosilada es que nos va a dar lo que es la característica, ¿no? O sea, de la glucosa en 24 horas. No nos va a dar una glucosa preprandial o postprandial, no. Nos va a dar una glucosa en 24 horas para estar más seguros, ¿no? Pero esto tiene que hacerse en laboratorios con los estándares calificados, ¿no? En muchos países no cuentan todavía con lo que es esta prueba, ¿no? Ya que podemos ver en esta tabla más a perfección lo que es los criterios para la diabetes, ¿no? Para catalogar. Aquí vemos lo que es la glucemia
en ayunas o... Un momentito, por favor, estoy haciendo. Y ya, perfecto. Aquí podemos ver lo que es la glicemia en ayunas, que lo normal es menos de 100 miligramos por decilitro, ¿no? Podemos hacer la prueba en los mini aparatos que hay para medir la glucemia, los glucómetros que llaman, o también en un examen de sangre, ¿no? La glucemia en ayunas es normal de 100, menor a 100 miligramos por decilitro. La glucemia en ayunas alterada, que es la GAA, glucemia alterada en ayunas, nos va a dar de 100 a 125 miligramos por decilitro. Esto ya nos da lo que es una prediabetes. Lo que les dije, ¿verdad? En las primeras etapas de la enfermedad nos va a dar lo que es una alteración de la glucemia en ayunas, ¿verdad? Y en la intolerancia a la glucosa no vamos a poder aplicar lo que es la glicemia en ayunas. ¿Por qué? Porque no ha consumido, ¿no? Durante toda la mañana o durante toda la noche, 8 horas no ha podido consumir alimento, entonces no podemos aplicar lo que es en la intolerancia a la glucosa. Y para catalogar la glucemia en ayunas, si le tomamos a un paciente una glucemia en ayunas que nos dé mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, ya va a ser lo que es catalogado como una diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Pasemos a lo que es la glucemia, 2 horas de poscarga. Esto quiere decir con la prueba de la tolerancia oral a la glucosa, ¿no? En lo normal es de menos de 140 miligramos por decilitro. Muy bien. Esto hay que tener muy en cuenta porque tenemos que saber muy bien cuando estos valores, cuando hagamos lo que es la prueba de la tolerancia oral a la glucosa, ¿verdad? Aquí podemos aplicar lo que es la intolerancia a la glucosa, que es de 140 a 199 miligramos por decilitro. Esto ya nos daría una intolerancia a la glucosa y llegaría a estar en las etapas tempranas o una alteración, ¿no?, de la glucosa en las etapas más tempranas de lo que es en la diabetes, ¿no? Y ya cuando nos dé mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, entonces ya es catalogado como diabetes mellitus. Muy bien. En la hemoglobina glucosilada, lo que les decía, que nos va a dar lo que es la glucosa en 24 horas, ¿no? Nos va a dar en 24 horas tanto la preprandial, postprandial, glucemia en ayunas, todo. Y el porcentaje normal de esta prueba es de 5.7%, ¿no? Menor, 5.7%. Manejan en otros países de 5.6 a 5.7. Casi no altera mucho eso, ¿no? En una glucemia en ayunas alterada nos va a dar de 5.7 a 6.4 y también en la intolerancia a la glucosa, ¿no? El valor va a ser lo mismo, que nos va a dar una prediabetes. Si nosotros le hacemos una hemoglobina glucosilada a un paciente, esa prueba la podemos hacer y nos da de 5.7 a 6.4%, eso quiere decir que está en prediabetes, ¿no? Va a llegar a progresar a diabetes. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿no?, al momento de realizarlo. Y cuando nos da mayor o igual a 6.5%, entonces ya es diabetes, ¿no? Muy bien. La prueba. Si una persona es asintomática, una persona que ya tiene diabetes, digamos, y es asintomática, es necesario tener al menos un resultado adicional, ¿no?, de lo que es la glucemia, pues de la glucosa alterada en ayunas, la glucosa postprandial, casual, o sea, tomada en cualquier momento del día. Entonces, tenemos que tener, ¿no?, un resultado alterado de la glucemia, más lo que es que no tenga un síntoma específico, ¿no? Podemos catalogarlo a una diabetes mellitus tipo 2 si tiene un resultado de estos, ¿no? En esto de la prueba de la tolerancia oral a la glucosa, como les decía, tiene que ingerir lo que es 75 gramos de glucosa
diluidos en 300 ml de agua, ¿no? Esto debe ingerir no en aguas saborizadas, esas que vienen con sabor y todo eso, no, en agua pura, directa, ¿no? Pero también para esto, para que haga efecto esta prueba, tiene que cumplir estas condiciones, estos requisitos, ¿no? Que es el ayuno de 8 a 14 horas antes de la prueba, ¿no? Tiene que tener ese ayuno. En este ayuno puede tomar agua, no va a alterar lo que es esta prueba por consumir agua, ¿no? Puede tomar agua, lo que es el ayuno, que no puede consumir alguna otra sustancia, ¿no? O algún otro alimento. También tiene que evitar las restricciones en la dieta durante los 3 días precedentes. ¿Esto qué quiere decir? Que 3 días antes de la prueba de la tolerancia oral a la glucosa, no tiene que cambiar la dieta, tiene que seguir su dieta normal. Una dieta tranquila como él mismo se alimenta todos los días sin cambiar absolutamente nada, porque nos va a hacer dar variantes en lo que es en la prueba de la tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Y nos puede dar una prueba de tolerancia oral a la glucosa normal, digamos, que no tenga una tolerancia a la glucosa el paciente. Pero, sin embargo, ha cambiado la dieta 3 días antes, ¿no? Ha cambiado la dieta. Entonces, eso no tiene que haber. Tienen que evitar los cambios de la dieta, ¿no? Eso tenemos que informar muy bien a nuestro paciente. También un criterio es evitar los cambios en la actividad física habitual durante los 3 días anteriores. También, ¿no? O sea, una actividad física que el paciente, digamos, que al día salga a correr alrededor de 30 minutos al día, digamos, tiene que seguir 3 días anteriores a la prueba, tiene que seguir lo que es correr, todo eso, ¿no? Pero en cambio, si el paciente, digamos, que va a la consulta y le queremos hacer una prueba de la tolerancia oral a la glucosa y 3 días precedentes ha cambiado, digamos, la actividad física, que ayer recién haya ido, digamos, al gimnasio o que anteayer haya ido a jugar fútbol, a hacer alguna actividad, un deporte, una actividad física que generalmente no hace. Entonces, eso nos va a dar unos resultados alterados, ¿no? Entonces, no tiene que cambiar lo que es esto. Durante 3 días anteriores a la prueba, no tiene que cambiar la actividad física. Es preferible cuando un paciente vaya a la consulta por algunas situaciones, ¿no? de su organismo, y también le podemos catalogar como diabetes. Es preferible hacerle a ese paciente al día siguiente incluso. O si esa mañana que ha venido a la consulta no haya consumido alimentos y haya estado en ayuno por 8 a 14 horas, entonces podemos hacerle la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Por qué? Porque así evitamos que el paciente cambie la actividad física o cambie su dieta en los 3 días siguientes, ¿no? O precedentes a la prueba. Entonces, es preferible que cuando llegue la consulta le podamos hacer así, nos evitamos ese problema, ¿no? De que el paciente cambie lo que es la actividad física y también su dieta, ¿no? Durante la prueba, el paciente debe estar en reposo y no fumar. Esto es fundamental porque va a alterar los resultados de fumar, y también que esté en alguna actividad física o algo, ¿no? Entonces el paciente tiene que estar en reposo. Si es preferible echado o si no sentado, ¿no? Debemos evitar lo que son los medicamentos. Más que todo de medicamentos que nos lleguen a alterar lo que es la glucosa, ¿no? En el sistema. Y también lo que es en la prueba de la tolerancia oral a la glucosa, no debemos hacer a pacientes con VIH que estén recibiendo inhibidores de proteasa por el adulto, ¿cómo se diría? Como por el alto número de resultados de glucemia que va a dar, ¿no?
los inhibidores de proteasa, va a dar un elevado número de glucemia, falsamente elevados en lo que es en estos pacientes, ¿no? En niños de carga, de 1.75 gramos de glucosa, nada más, no tenemos que excedernos a lo que es esta carga, porque ya va a ser otro resultado, ¿no? Lo que es de la prueba de la tolerancia a la glucosa. Entonces tenemos que dar 1.75 gramos de glucosa por kilogramo de peso, ¿no? Sin exceder los 75 gramos en total. Muy bien. Lo que es, pasamos a lo que es los factores de riesgo, ¿no? Aquí tenemos que tener mucho énfasis, ¿no? En estos factores de riesgo porque nos van a indicar, o sea, a pacientes que aún no tengan la enfermedad, pero nos van a indicar, o sea, va a ser como un predictivo, digamos, a que el paciente va a tener, ¿no? Lo que es la diabetes, o sea, va a generar la diabetes mellitus, ¿no? En estos factores de riesgo, el índice de masa corporal mayor a 25 al porcentil 85, entonces va a ser un factor importante de riesgo, ¿no? Lo que es la obesidad. En mayor a 25 ya es catalogado como obesidad, ¿no? El perímetro de la cintura también tenemos que ver. ¿Por qué esto? Porque la cuestión de la insulina elevada, ¿no? En el sistema va a ser lo que es que haya una mayor, ¿cómo se diría? Producción, ¿no? En lo que es el perímetro de la cintura. En este caso vamos a tener un perímetro de la cintura mayor a 80 centímetros en mujeres y mayor a 90 centímetros en hombres. Va a ser un factor de riesgo, ¿no? Un factor de riesgo muy premeditado, como se dice, para lo que es una diabetes mellitus tipo 2. También que tengan enfermedades asociadas, ¿no? Tanto como el deterioro cognitivo, déficit de la audición, esquizofrenia, apnea, cáncer y estetosis hepática, ¿no? Entonces estos pacientes que han tenido este tipo de enfermedades son propensos a desarrollar lo que es la enfermedad de diabetes mellitus tipo 2, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico también y la acantosis nigricans. En pacientes que han tenido también enfermedades isquémicas coronarias o vasculares y de origen aterosclerótico, ¿no? Y las personas que tienen hipertensión arterial. Esos son los factores de riesgo, ¿no? En esas enfermedades. Que te hayan tenido, como les decía anteriormente, ¿no? Un bajo peso al nacer o macrosomía. Una macrosomía podemos observar aquí y también un bajo peso al nacer, ¿no? Eso va a dar lo que es una predisposición de la diabetes mellitus tipo 2 en la vida adulta, ¿no? De ese bebé. También lo que les decía, antecedentes familiares de diabetes en primero y en segundo grado, ¿no? Tanto los papás como los abuelos, ¿no? Un antecedente obstétrico de diabetes gestacional, que la mamá haya tenido una diabetes gestacional, y entonces el hijo va a tener que tenga mayor a 4 kilogramos de peso al nacer, va a tener lo que es una predisposición, ¿no? Lo que es una diabetes, a la diabetes mellitus tipo 2 es un factor de riesgo. También lo que tengamos los triglicéridos mayores o igual a 150 miligramos por decilitro, el colesterol, los HDLs, que tengamos mayor a 40 miligramos por decilitro, y el sedentarismo, que les decía, ¿no? Falta de actividad física. Eso va a estar en menos de 150 minutos de actividad física por semana. Eso quiere decir, en cualquier actividad física, ¿no? Si el paciente no realiza nada, es sedentario, es un factor de riesgo muy importante en lo que es
enfermedad de diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Hablemos ahora de lo que es la prevención de la diabetes mellitus tipo 2. Se recomienda en pacientes con disglucemia, pero sin diabetes establecida, ¿no? En estos pacientes podemos hacer lo que es la prevención, que tengan una disglucemia, una glucemia alterada, pero que no tengan diabetes establecida por el momento, ¿no? En- esta disglucemia puede ser una glucemia en ayunos normal o una intolerancia a la glucosa, ¿no? Y tiene que iniciarse una intervención. ¿Por qué decimos una intervención? Porque va a ser directo, o sea, tiene que ser un cambio rotundo en lo que es cambios en el estilo de vida del paciente. Es muy importante en forma inmediata y persistente, ¿no? Tenemos que basarnos en la obtención de metas específicas que incluyen una moderada pérdida de peso en el paciente y una actividad regular física, ¿no? Una actividad física regular que sería correr, trotar o en algunos casos hacer miles de actividades físicas que hay hoy en día, ¿no? De diabetes mellitus tipo 2, pero sin disglucemia, se recomienda que se les realice educación, ¿no? En relación a cambios terapéuticos en el estilo de vida. ¿Esto qué incluye, digamos? Lo que es la ingesta total de grasa inferior al 30% del total de energía consumida, ¿no? También lo que es la ingesta de grasa saturada menor del 10%, una ingesta de fibra de al menos 15 gramos por cada 1000 calorías. Entonces tenemos que enseñarle al paciente, ¿no? Tenemos que educarle al paciente en cuestión a la alimentación. Y eso incluye los cambios de estilos de vida, ¿no? En tanto también la pérdida de peso, tienen que perder alrededor de mayor o igual al 5% del peso corporal, que eso va a ser como una meta específica, ¿no? Para la prevención de diabetes mellitus tipo 2. También que realice actividad física por lo menos 30 minutos cada día o 150 minutos por semana, divididos por 5 sesiones, ¿no? En una semana puedes realizar, aunque sea descansando 2 días, ¿no? Este tipo de actividad de 150 minutos a la semana. ¿Se puede usar fármacos para la prevención? Pues los fármacos han demostrado reducir significativamente la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 en personas con intolerancia a la glucosa. Podemos usar lo que son los fármacos como la metformina, la acarbosa, el orlistat, la rosiglitazona, la insulina glargina, ¿no? Eh, Aunque los cambios intensivos de lo que es la actividad física, los cambios en el estilo de vida, todo eso, van a ser siempre superiores a lo que es la inducción de fármacos, ¿no? Al tratamiento farmacológico, van a ser muy superiores al cambio de estilo de vida. Por eso se recomienda que el tratamiento farmacológico se reserve para casos especiales, no para todos, ¿no? En la prevención. Podemos observar para, por ejemplo, jóvenes con un índice de masa corporal muy alto, o sea, que están en la obesidad y que no logran bajar, ¿no? De peso o una reducción importante, ¿no? Eh, Esto podemos aplicar ahí en esos pacientes el tratamiento farmacológico y también en los pacientes que cuando mm, tienen una disglucemia persistente, o sea, a pesar del cambio estructurado en el estilo de vida, que tenga más actividad física, todo eso, a pesar de eso que tengan una disglucemia persistente, una glucemia alterada, ¿no? Durante 3 años. Si en 3 años no ha bajado lo que es su glucosa, entonces podemos hacer lo que es este tratamiento farmacológico. Muy bien. En fármacos como los IECAS y los ARA2, ¿no?
IECAs, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y los ARAs, ARA2, que son los antagonistas del receptor de angiotensina 2, ¿no? Estos dos fármacos también han demostrado reducir el riesgo de desarrollar, ¿no?, diabetes mellitus tipo 2. Se considera, antes de pasar a lo que es el control, se considera más que todo aquí en la prevención a la metformina como primera opción, ¿no?, por ser el más seguro, el más económico y bien tolerado por los pacientes, ¿no? Pasamos lo que es al control clínico y metabólico de la diabetes mellitus tipo 2. Aquí vamos a hablar sobre el estudio del paciente, ¿no? Hagamos una parte, un pausa en esto, y vamos a hablar sobre el estudio del paciente. Una persona con diabetes mellitus tipo 2 no detectada antes pueden ya tener complicaciones crónicas de la enfermedad al momento del diagnóstico. Si ya hace mucho tiempo que no ha sido detectado, que no haya tomado mucha importancia, digamos, a lo que son sus síntomas y demás, va a ser, al momento del diagnóstico, puede tener unas complicaciones crónicas, ¿no?, que ya van a ser un poco más difícil el tratamiento. Entonces, al momento del diagnóstico y todo, va a ser el interrogatorio, y la exploración física nos va a permitir valorar los síntomas o signos de la hiperglucemia aguda, ¿no?, y deben examinarse en busca de complicaciones crónicas y trastornos asociados a la enfermedad de diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Tenemos que hacer un interrogatorio médico completo, tomando mucha atención en lo que es en el peso, en antecedentes familiares, eh, en sus complicaciones que hayan tenido, digamos, algunos de sus familiares que haya tenido una complicación renal, digamos. Eso tenemos que tener también en cuenta. También tenemos que tener los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el ejercicio que hace el paciente, el tabaquismo, si consume tabaco, y también el consumo de alcohol, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta. En un paciente con diabetes mellitus tipo 2 que ya esté establecido, o sea, ya tenga el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, tenemos que ver el tipo de tratamiento que sigue, ¿no? Unas cifras previas a la consulta que venga a nosotros, las cifras de la hemoglobina glucosilada y también los resultados de autovigilancia, ¿no?, de la glucemia, que se controle una glucemia en ayunas, una glucemia postprandial. También tenemos que ver en este paciente que ya está con diagnóstico de diabetes mellitus, una frecuencia de la hipoglucemia, una persistencia de complicaciones y valoración del conocimiento del paciente, ¿no?, sobre diabetes. O sea, si el paciente conoce mucho de lo que es de esta enfermedad, conoce lo que es el ejercicio, la nutrición, todo eso, ¿no? Vamos a evaluar en el paciente para controlar, ¿no?, hasta qué nivel esté el paciente en lo que es en la enfermedad, ¿no?, en qué etapa de la enfermedad puede estar según los síntomas y signos que presenta, y también en la educación del paciente, ¿no?, que es muy importante en esta enfermedad. Debemos hacer un control a los 3 o 4 meses de lo que es el control del momento del diagnóstico. Digamos que le diagnosticamos hoy día a un paciente con diabetes mellitus tipo 2, a los 3 o 4 meses debemos hacer un control. Y si nuestro paciente no está controlado, o sea, no tiene los parámetros que ya hemos estado deseando y todo eso, según el cambio de estilo de vida, la dieta y la actividad física, si nuestro paciente no está controlado, entonces tenemos que hacer un control de la glucosa en cada 3 días, ¿no? Un control específico. Al paciente le tenemos que decir que venga a la consulta cada 3 días para hacerle un control hasta que esté controlado y todo, y pueda
puede hacer otra vuelta lo que es el control de 3 a 4 meses, ¿no? La hemoglobina glucosilada nos va a dar un reflejo, ¿no?, de lo que es el control de la glucosa, tanto lo que es la actividad de la glucemia que ha tenido el paciente en 3 meses, como también lo que nos va a dar lo que es en la, la actividad del control de las 24 horas. O sea, no nos va a dar un ámbito muy directo, digamos, de hasta ahora ha sido la glucosa alterada, digamos, no nos va a dar una actividad general física de la glucosa de los 3 meses y también lo que es en unas 24 horas, ¿no? Que nos va a ayudar en lo que es el diagnóstico y todo eso para saber si nuestro paciente está controlado o está entrando en una etapa de hiperglucemia muy alterada, ¿no? Puede que la glucosa en ayunas esté bien, pero si no sabemos cómo están las postprandiales y las preprandiales, entonces por eso se solicita lo que es la prueba, ¿no?, de la hemoglobina glucosilada. Esto se pide más que todo 2 a 4 veces al año. Le pedimos también a nuestro paciente lo que es una albuminuria para que es evitar complicaciones renales, un perfil lipídico. Los pacientes deben alcanzar un nivel de colesterol de los LDL de menor a 100 miligramos por decilitro, ¿no?, en el perfil lipídico. Le pedimos lo que es un examen ocular. Toda persona con diabetes mellitus tipo 2 debe ser evaluada al momento del diagnóstico. Si decimos hoy día, por ejemplo, le diagnosticamos al paciente que tiene diabetes mellitus tipo 2, tiene que ser evaluado lo que es con un oftalmólogo, ¿no? Tenemos que hacer un examen de fondo de ojo. Si el examen de la retina es normal, se debe repetir a los 2 años, excepto en casos que aparezcan síntomas visuales, como que les dije, ¿verdad?, lo que es la visión borrosa y todo eso, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un examen ocular, un examen de fondo de ojo para prevenir, ¿no?, las complicaciones o ver en qué estado están. También tenemos que hacer lo que es una evaluación renal. ¿Por qué es importante esto? Al hacer una evaluación renal, tenemos que hacer mediante la creatinina, ¿no?, y el cálculo de la tasa de la filtración glomerular. ¿Para qué? Para evitar complicaciones renales, tanto de lo que es en la ingesta, digamos, de proteínas, todo eso, van a afectar de mucha manera, ¿no?, porque va a haber una reabsorción de glucosa en los riñones. Entonces eh, poco a poco va a causar lo que es unas complicaciones en lo que es en la enfermedad, ¿no? Va a causar una complicación renal. Entonces tenemos que hacer una evaluación anual, ¿no? Cada año tiene que hacerse con la medición de la creatinina y sacar la tasa de filtración glomerular, ¿no? Control clínico, la terapia nutricional médica, o sea, qué tipo de dieta está siguiendo el paciente. Tenemos que indicarle también nosotros el tipo de dieta que va a seguir, cuántas calorías debe consumir, cuánto de grasa, cuánto de proteína, todo eso tenemos que indicarle al paciente porque es muy importante, ¿no?, la dieta, la terapia nutricional. Eh, eh, se, se aconseja que esto de la diabetes mellitus, como abarca tantos trastornos metabólicos, ¿no?, Eh, como es un grupo de trastornos, tiene que ser ayudada, ¿no?, o sea, controlada en lo que es con el endocrinólogo, también con un nutricionista, o sea, con varios especialistas, ¿no?, con uno de medicina interna, que ayuden a lo que es así el control periódico y también a largo plazo de lo que es en sus estadios de la enfermedad, ¿no?, que no progrese a etapas muy severas de la enfermedad, ¿no? Pasamos lo que es el examen físico. En el examen físico debemos valorar los factores de riesgo, ¿no?, la obesidad, la hipertensión arterial, y también las complicaciones como son la neuropatía periférica, infecciones,
También tenemos que valorar el pie diabético y patologías asociadas como el síndrome metabólico y demás, ¿no? Para esto medimos el peso, el perímetro de la cintura, inspección en los pies, ¿no? Empezamos por el peso. El peso correspondiente al índice de masa corporal, ¿no? Tenemos que sacar el índice de masa corporal. Tiene que estar, o sea, lo normal esto del índice de masa corporal tiene que estar en un paciente de 18.5 a 25 kilogramos por metro cuadrado. Muy bien. Si está excedido de eso, debe por lo menos disminuir, ¿no? Al menos alrededor de un 7% de su peso en el primer año de tratamiento. Tenemos que hacerle disminuir. Como les dije, ¿no? Tiene que tener metas específicas los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y entonces tiene que disminuir lo que es su peso en un 7% en el primer año, ¿no? También, ¿cómo sacamos el índice de masa corporal? Es peso sobre talla al cuadrado. Con eso sacamos el número de índice de masa corporal que tenemos, ¿no? Que en este caso debemos mantener a los pacientes con diabetes. Tenemos que mantener de 18.5 a 25. ¿Para qué medimos el perímetro de la cintura? Tenemos que tener unos valores que son en hombres, tiene que estar en menos de 94 centímetros y en mujeres en menos de 90 centímetros. ¿Por qué? Porque les dije, ¿verdad? La obesidad es característico de esta enfermedad. Que mayor o igual al 80% de los diabéticos van a tener lo que es una obesidad, ¿no? Entonces tenemos que medir el perímetro de la cintura y tiene que estar bajo estos parámetros, ¿no? 94 centímetros en el hombre y menos de 90 centímetros en la mujer. El examen de los pies, la inspección de los pies. Vamos a valorar el flujo sanguíneo, muy bien, la sensibilidad igual, la sensación vibratoria. Para esto podemos utilizar lo que es también un diapasón. También tenemos que evaluar lo que es la sensibilidad al pinchazo, ¿no? Para descartar lo que es alguna neuropatía periférica. Tenemos que dar lo que son evaluar lo que es los reflejos del tobillo, ¿no? Y el cuidado de las uñas es exclusivo, ¿no? En esta enfermedad. También tenemos que buscar lo que es alguna deformidad en el pie, como los dedos sin garra. Tenemos que buscar sitios de ulceración potencial, ¿no? Que podría ser entre los dedos, hacerse llagas y posteriormente una úlcera, ¿no? Debemos saber que en la diabetes es difícil, ¿no? La controlación de una herida sea superficial, térmica, ¿no? Cutánea, perdón, una herida cutánea, es muy difícil y va a tardar mucho tiempo en lo que es en sanar, ¿no? Completamente. Tenemos que hacer un énfasis aquí en lo que es las pesquisas de neuropatías. Para esto utilizamos el diapasón, ¿no? Elementos fríos también podemos utilizar, un tubo de ensayo, una lapicera metálica, para ver la sensación al frío y al calor, ¿no? Es muy importante evaluar eso. Tenemos que también tomar la presión arterial, tanto de acostado y de parado, ¿no? Para ver la presión, la hipotensión ortostática, ¿no? Entonces tenemos que evaluar la presión arterial. También tenemos que hacer una auscultación, ¿no? Muy minuciosa al paciente para detectar alguna patología cardíaca o vascular, ¿no? Podemos hacer esto. En diabetes crónica o en diabetes mal controlada, que no tengan ningún control, o que en algunos casos sucede muy seguido incluso, los pacientes que tienen diabetes mellitus no van a sus controles. Hay que educarles muy bien en esto, ¿no? Entonces, en un paciente que tenga una diabetes crónica o una diabetes mal controlada, tenemos una ingurgitación, ¿no? Aquí no podemos ver, pero una ingurgitación yugular y reflejo de pato yugular. En el pie diabético tenemos que ver, ¿no? La neuropatía
que es su sensibilidad, sensación vibratoria, tenemos que ver la sensibilidad al frío, al calor, todo eso, ¿no? La sensibilidad al pinchazo, todo eso podemos ver. La vasculopatía, infección, también vamos a ver, eh, callos, los dedos se engarran, también deformidades en el pie, ¿no? Aquí podemos ver una necrosis, ¿no? Una necrosis, y esto es por pie. En esta tabla vamos a ver perfectamente lo que es los objetivos terapéuticos, ¿no? Que tenemos para los adultos que tengan diabetes, una diabetes mellitus tipo 2, ¿no? En el control de la glucemia, como les decía, ¿no? La hemoglobina glucosilada tiene que ser menor a 6.5 o 7%. Tenemos que mantener esto. Va a ser muy difícil, ¿no? Pero tenemos que mantenerlo en un paciente diabético. La glucosa plasmática capilar en fase preprandial, o sea, preprandial, antes del mediodía, digamos, tiene que ser de 80 a 130 miligramos por decilitro, ¿no? En una glucosa postprandial, no tiene que hacer a lo que es mayor, ¿no? Tiene que estar siempre menor a 180 miligramos por decilitro. Tenemos que mantener estos valores de la glucosa. Es muy importante para los pacientes diabéticos, para que no entren en una hiperglucemia y no tengan muchas complicaciones, ¿no? De la diabetes. Tenemos que mantenerlos. La presión arterial tiene que estar menor a 140-90 milímetros de mercurio, ¿no? En un paciente diabético que tenga 140-80, ya es considerado como un paciente hipertenso, ¿no? Entonces tenemos que bajar de esos parámetros, tenemos que mantener en esos parámetros. Los lípidos, como les decía, ¿no? Tenemos que pedir un examen de lípidos, y en las lipoproteínas de baja densidad tenemos que tener 100 miligramos por decilitro, y en las de alta densidad, en varones 40 miligramos por decilitro y en mujeres 50 miligramos por decilitro, ¿no? Y los triglicéridos no tienen que sobrepasar, ¿no? Lo que es los 1.7 milimoles o menos de 150 miligramos por decilitro. Pasamos a lo que es el tratamiento, que es farmacológico, ¿no? De la diabetes. En este tratamiento tenemos que tener unos objetivos específicos en este tratamiento. ¿Y cuáles son estos objetivos? Son eliminar los síntomas relacionados con la hiperglucemia, que puede polidipsia, poliuria, todo eso, ¿no? Los síntomas que les había mencionado. Eliminar o reducir las complicaciones de microangiopatías o macroangiopatías a largo plazo. Esto también, eliminar, ¿no? Estas complicaciones, que también puede ser deducible en un examen de fondo de ojo, ¿no? Permitir al paciente un estilo de vida tan normal como sea posible. O sea, con este tratamiento vamos a tratar de que el paciente viva normal, o sea, como comúnmente vivía, tanto con un cambio de estilo de vida, ¿no? Pero tan normal como sea posible. El tratamiento de los trastornos asociados con este tipo de diabetes, como ser la obesidad, la hipertensión arterial, las dislipidemias, las patologías cardiovasculares, ¿no? Tenemos que tratar también estos trastornos asociados a la diabetes, ¿no? Tenemos que hacer una detección y tratamiento de las complicaciones, ¿no? De este tipo de complicaciones que puede llegar a tener lo que es la diabetes. Pasamos a lo que es los fármacos orales. En los fármacos orales tenemos las bigonidas, que son la clásica, ¿no? Casi en todo lugar conocen lo que es la metformina, y que es la más utilizada. Como les dije, también la metformina es utilizada en la prevención de las diabetes mellitus, ¿no? Tipo 2. Podemos usar la metformina, ¿por qué? Porque es la más aceptada por el organismo, la más económica. También tenemos lo que es los inhibidores de la glucosidasa alfa, ¿no? Lo que es la acarbosa, el miglitol, la biglibosa. En esto me olvidaba decirles las biguadinas, que es la metformina, ¿no? Tienen
producción hepática de glucosa disminuida, o sea, hacen que haya menos producción hepática de glucosa. No aumenta de peso el paciente cuando consume una metformina, no va a aumentar de peso, no causa lo que es una hipoglucemia, perdón. Y como les decía, es de un costo económico, es un costo bajo, y hay menores eventos cardiovasculares, ¿no? Tiene unas desventajas de este fármaco, que son la diarrea, las náuseas y las acidosis lácticas, ¿no? Más que todo va a afectar a lo que es a nivel gastrointestinal. Están contraindicados, ¿no? Lo que es una creatinina sérica mayor a 1.5 miligramos por decilitro en varones. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen alguna falla renal, alguna disminución en lo que es, ¿no? En el filtrado glomerular y demás. Y también estudios de contraste radiológico, ¿no? Pacientes hospitalizados que tengan acidosis, ¿no? Los inhibidores de la glucosidasa alfa, o la biglibosa, tienen una producción, o sea, menor absorción de glucosa, van a disminuir la absorción de glucosa. También una ventaja es que reduce la glucemia postprandial. Y entre las desventajas de este fármaco están las flatulencias, produce pruebas de función hepática, también está contraindicado en lo que es la enfermedad renal o hepática. No podemos utilizar los inhibidores de la glucosidasa alfa en pacientes que tengan alguna enfermedad renal o hepática. En los inhibidores de la dipeptilpeptidasa, dipeptilpeptidasa 4, como la alogliptina, la anagliptina, la gemigliptina, la linagliptina. Estos fármacos prolongan la acción de la gliptina 1 endógena, ¿no? Son bien tolerados, no van a causar lo que es la hipoglucemia. Están contraindicados en enfermedades renales también. Y en pacientes que tengan riesgo de insuficiencia cardíaca, ¿no? En esos pacientes no está indicado este tipo de fármacos, ¿no? Secretagogos de insulinas, las sulfonilurias. Entre estos tenemos a la glibornurida, a la glicazida, a la glimepirida y a la glipizida. Estos fármacos aumentan la secreción de insulina. Muy bien. Pero en las ventajas que tienen, son de inicio de acción rápida, tienen menor glucosa postprandial y son de bajo costo, ¿no? Igual que la metformina. Una desventaja es que produce lo que es la hipoglucemia y un aumento de peso. En esto han hecho muchos estudios que agarra bien, o sea, tolera bien, digamos, el organismo, pero al momento de suspender el tratamiento, provocan lo que es el aumento de peso, ¿no? Y mantienen o dejan el tratamiento y elevan lo que es la relación de la hipoglucemia. Está contraindicado estos medicamentos en enfermedad renal o hepática. En los secretagogos de insulinas no sulfonilurias tenemos a la nateglinida, a la repaglinida y a la metiglinida. Muy bien. Estos fármacos van a provocar una mayor secretagogos de insulina sulfonilurias. Igual van a crear una mayor secreción de insulina. Pero que tiene una desventaja, es que también va a provocar lo que es una hipoglucemia, ¿no? Está contraindicado en lo que es una enfermedad renal o hepática también. La diferencia es que tienen un inicio de acción rápido y menor glucosa postprandial, ¿no? Estos son menores de bajo costo y estos no tanto. Pasamos a lo que es los inhibidores del cotransportador 2 de sodio y glucosa, ¿no? Que en estos fármacos tendremos la
dapagliflozina, la depagliflozina y la empagliflozina. Estos hacen que haya mayor excreción urinaria de glucosa, o sea, ya no va a haber una reabsorción, ¿no? Como les decía, y entonces va a haber mayor excreción en la urinaria de glucosa. Tiene entre sus ventajas está que hay mayor secreción y acción de la insulina, como lo que es en su mecanismo de acción, ¿no? Entre sus desventajas hay que hay mayores infecciones urinarias, mayores infecciones vaginales, hay una deshidratación, aumenta la tendencia a hiperpotasemia, ¿no? Y está contraindicado este fármaco con experiencia clínica limitada, o sea, que veamos en pacientes que no tengan mucha clínica, digamos, ¿no? Tienen insuficiencia renal moderada. Pasamos a los fármacos de las tiazolidinedionas, que son las rosiglitazona. Estos van a provocar una menor resistencia a la insulina y una mayor utilización de glucosa en el organismo, ¿no? Entre sus ventajas están que reduce requerimientos de insulina y entre sus desventajas está que provocan lo que es un edema periférico y también lo que es, van a provocar un aumento de peso, ¿no? Van a ser más sensibles a lo que es una fractura y edemas maculares, ¿no? Está contraindicado en la enfermedad hepática. Y tenemos a los fármacos parenterales. Tenemos a los agonistas de amilina, perdón. Está en la primilitina, está en la pramilitida. Este fármaco va a enlentecer la vía del vaciamiento gástrico, ¿no? Va a ser una menor motilidad gástrica y provoca un descenso del glucagón. Reduce lo que es la glucemia postprandial y pérdida de peso. Y entre sus ventajas está lo que es la inyección, que van a ser conmutadas, provocan náuseas, provocan un mayor riesgo de hipoglucemia con insulina, y está contraindicado con fármacos que también reducen la motilidad gástrica intestinal, ¿no? En estos, pasamos a lo que son los agonistas del receptor del GLP-1, que son exenatida, la liraglutida y la dupaglutida. Estos fármacos, que son por vía parenteral, van a provocar una mayor insulina, una disminución del glucagón, van a retrasar lo que es el vaciamiento gástrico. O sea, el paciente va a llegar a sentir lo que es una saciedad, ¿no? Va a sentirse saciado. También va a producir lo que es una pérdida de peso y no causa la hipoglucemia. Entre sus desventajas están también que producen náuseas y producen mayor riesgo de hipoglucemia como secretagogos de insulina. Está contraindicado en enfermedad renal y en fármacos que también reducen la motilidad gástrica intestinal, ¿no? El carcinoma medular de la tiroides también está contraindicado en estos fármacos. Y tenemos por último lo que es fármacos parenterales, lo que es la insulina de acción corta. Tenemos al aspar, la gluricina, la lispro, y de acción larga, el Detemir, a la glargina y la NPH, ¿no? Estos van a provocar una mayor utilización de glucosa, una menor producción hepática de glucosa y otras acciones anabólicas también, ¿no? Tiene un perfil de seguridad conocido. Los que son insulino dependientes, pacientes van a utilizar, ¿no?, estas insulinas de acción corta, de acción larga. Entre sus desventajas estarían lo que es el aumento de peso, la hipoglucemia, entonces tiene que ser bien valorado este tipo, ¿no?
estas desventajas que tiene este fármaco y no tiene lo que es unas contraindicaciones específicas, ¿no? Muy bien. Tanto de esto, del tratamiento y todo lo demás de lo que es la diabetes mellitus tipo 2, tenemos más que todo que educar al paciente. En la educación, ¿qué considera, digamos, que lo que es la alimentación? En la alimentación es principal la educación, ¿no? Al paciente con diabetes mellitus tipo 2. Tenemos que indicarle que tiene que consumir de 800 a 1500 calorías por día cuando tiene un índice de masa corporal menor de 37, ¿no? Entonces, en esos pacientes vamos a indicarles, ¿no? Que consuman unos 800 a 1500 calorías por día. En un paciente que tenga un índice de masa corporal mayor a lo que es a 37, entonces vamos a tener que indicarle que consuma 1500 a 1800 calorías por día. Esto significaría una dieta hipocalórica, ¿no? En el paciente. Eso tiene que consumir, no tiene que consumir muchas más calorías. ¿Por qué? Porque tiene demasiada glucosa en el sistema, ¿no? Tenemos que indicarle que tiene que perder alrededor del 7% del peso corporal, ¿no? Como les decía. Y más que todo en el primer año del tratamiento tiene que perder al menos, sí o sí, 7% del peso corporal. Entre los ácidos grasos monoinsaturados que puede consumir tiene que ser de 12 a 20% del total de calorías. Los ácidos grasos saturados tienen que ser del 7%. Los ácidos grasos trans, por ejemplo, tienen que ser menor al 1% del total de calorías consumidas en el día, ¿no? Tenemos que indicarle muy bien a estos pacientes. También en las proteínas, les decía, ¿no? Tenemos que controlar el consumo de las proteínas. Un paciente que no tenga nefropatía, que no tenga alguna complicación renal, digamos, tiene que consumir 30% del total de calorías en el día de las proteínas, ¿no? Y no menor a 1 gramo por kilogramo de peso por día. Si es, por ejemplo, una persona que pese alrededor de 88, digamos, kilogramos, entonces tiene que consumir a 88 gramos, ¿no? de proteína al día. En los edulcorantes artificiales, muchos pacientes preguntan y también acceden a lo que son unos edulcorantes artificiales, ¿no? Está avalado, o sea, pueden consumir los edulcorantes artificiales, es mucho mejor incluso para un paciente diabético. Tenemos lo que es la stevia. La stevia pueden consumir 4 miligramos por kilogramo de peso al día. Es decir, si yo tengo, digamos, por ejemplo, tengo unos 85, digamos, 85 kilogramos, ¿verdad? Y entonces tengo que consumir ¿cuántos miligramos? Puedo consumir hasta 340 miligramos de stevia, ¿no? Al día. Lo mismo pasa con la sacarina, que tiene que consumir 5 miligramos por kilogramo de peso al día. La sucralosa, que quieren consumir 15 miligramos por kilogramo de peso al día. La acesulfame de potasio, que tienen que consumir igual 15 miligramos de kilogramo de peso al día, ¿no? Entonces, eso sería mediante los edulcorantes artificiales, ¿no? En la fructosa, muchos dicen que puede consumir lo que es las frutas, o sea, claro, puede consumir lo que es las frutas. La glucosa, que son la fructosa, no supera lo que es los 60 gramos, ¿no? Al día de fructosa. En los productos light y dietéticos, digamos, un producto dietético, un producto que venga con marca, digamos, que diga light y demás, solo brindan beneficios los productos cuando sustituyen a lo que es hacia a la glucosa, ¿no? Al azúcar. No benefician cuando se adicionan. O sea, por más que ya tenga el producto azúcar y ahí le adicionan lo que es
su marca light o dietético, digamos, no va a producir un beneficio. Solamente va a producir cuando se sustituya a este producto, ¿no? El alcohol en los pacientes diabéticos que no consumen alcohol, no es recomendado que lo hagan. O sea, si no consumen alcohol, no consuman. En los pacientes que sí consumen, digamos, alcohol, pueden consumir, ¿no? Lo que es, en mujeres podemos darles lo que es un trago al día. Eso caracterizaría en un vino 120 ml de vino o de cerveza 360 ml al día en mujeres. En varones, 2 tragos al día, ¿no? O sea que sería de que 240 ml de vino, digamos, al día, o de, mm, o de 720, ¿no? 720 ml de cerveza al día. Más de eso no es aconsejable en pacientes diabéticos, ¿no? La sal, obviamente hay que restringir la sal, el consumo de la sal, que tiene que ser a menos de 4 gramos por día, ¿no? Y en cuestión a la terapéutica de lo que es la metformina, iniciamos, ¿no? Lo que es aquí en la metformina, iniciamos de lo que es 500 miligramos al día. Podemos abarcar a lo que es hasta 2000 miligramos por día, pero tenemos que hacerlo de forma ascendente, desde los 500 miligramos al día. ¿Por qué? Para evitar los efectos adversos que les decía que son de tipo gastrointestinal, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer de forma ascendente para evitar este efecto adverso, para que el cuerpo se adecue, vaya aceptando así poco a poco más y más, ¿no? Tanto para la regulación tenemos que ser un parámetro de la regulación de la glucosa, ¿no? Y si, digamos, existen, ¿no? Algunos pacientes tienen resistencia a la metformina o está contraindicada en algunos pacientes lo que es la metformina, como se diría en pacientes que tienen alguna afección renal, digamos, con creatinina sérica de mayor de 1.5 miligramos por 100 ml, o que tengan acidosis, ¿no? Podemos utilizar lo que es la alogliptina, los inhibidores de peptidasa 4, la alogliptina, no pudiéramos utilizar lo que es la metformina. Este fármaco igual es muy bueno, ¿no? Pero claro que tenemos que utilizar una menor dosis, ¿no? En una enfermedad renal, porque esta también se asocia a lo que es un mayor riesgo con insuficiencia cardíaca, ¿no? Ahora, en las combinaciones farmacológicas que presentan algunos pacientes, o que podríamos hacer algunos pacientes, cuando lo hacemos, una combinación farmacológica de la metformina con un inhibidor de dipeptilpeptidasa, digamos, cuando los primeros 3 a 6 meses no se alcanzó los niveles de hemoglobina glucosilada, ¿no? Entonces, si entre los primeros 3 a 6 meses no hemos alcanzado los niveles que nos hemos puesto de metas de hemoglobina glucosilada, que sería menor a 7% o 6.5%, entonces tenemos que hacer la combinación, ¿no? de fármacos, y la mejor combinación en este caso sería de metformina con un inhibidor de la dipeptilpeptidasa 4, como sería la alogliptina, ¿no? Y pues con todo eso, con las indicaciones, estaríamos acabando lo que es la presentación de la diabetes mellitus tipo 2. Espero que les haya parecido de mucho agrado, y agradecer lo que es a Medpacio y al Grupo CTM por permitirme dirigirme a ustedes y transmitirles un poco más de lo que es la diabetes mellitus tipo 2 y todas sus características.